de cada domingo, pero por lo menos tuve un pantallazo. El señor Florencio Randazzo está con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo anda, flaco? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Vimos que tuiteaste en las redes que estabas viniendo, muchas gracias por la promoción, que nos ligamos. Y vamos a hablar un rato de todo. ¿Cómo sentís la cosa así como titular y como venta de acá al 14? Por lo que pasó y por lo que viene. Me parece que hay que caminar mucho y tratar de poder discutir y debatir aquellos temas que son de preocupación del conjunto de la sociedad, que están vinculados a la inseguridad, a la economía, al trabajo, a la educación. Creo que es un tema que durante un tiempo estuvo ajeno y hoy está al tope de la agenda de discusión, digamos. Así que me parece que deberían ser esos los temas que podamos intercambiar opiniones, buscar puntos de encuentro, cosa que muchas veces se aleja a propósito de que la polarización lleva a que las exposiciones sean irreconciliables, que es a mí lo que me preocupa. Claro. En la medida que las posiciones sean irreconciliables, es muy difícil encontrar soluciones comunes. A temas que debería haber mucho más predisposición al diálogo, a buscar, soluciones que vienen de hace tiempo, diríamos, de cuestiones sin resolverse, ¿no? Que creo que la Argentina debería transitar otro camino. Una cortita, por cómo presentaste tu campaña, sí, previo al 12 de septiembre, ¿no? Ya visto hoy a la distancia a poquito más de un mes. ¿Sentís que acertaste? ¿Hubieses cambiado algo? ¿Influyó en algo la manera en que vos presentaste y contaste tu campaña? No creo que haya influenciado mucho, pero creo que nos equivocamos. ¿Con qué? Me parece que el tono de la campaña, que le dimos, la idea es muy difícil a veces en una Argentina que está demasiado polarizada, poder, visibilizarte, que te visibilicen, ¿no? Sí. Pues el juego de la polarización es un juego que finalmente favorece a estos dos frentes. Claro. Entonces hay una tendencia a invisibilizar al resto de las fuerzas. Y por ahí nosotros fuimos demasiado disruptivos, audaces en algunos spots publicitarios, el de Cristina, sí, el de mi vieja. Me parece que la sociedad está esperando otra cosa, por eso nuestro... ¿Sentís que ahí se equivocaron? Sí, creo que sí. Obviamente no lo sentían antes, ¿no? No, claro. No, siento que sí, siento que me parece que deberíamos haber ido por otro camino. De hecho, bueno, nuestra campaña ahora gira en torno a la tranquilidad y a la idea de propuestas concretas. Más allá que es difícil muchas veces discutir propuestas, de hecho lo vimos el día miércoles en el debate. No hubo posibilidad de discutir temas que me parece que son sumamente importantes en materia de seguridad, qué sé yo, el cambio de la exhibición de prisión a los que cometen delitos violentos, el cambio del concepto de reincidencia en el Código Penal, una ley de estabilización económica. Hay cientos de cosas. No hubo tiempo para eso entre todo lo que los candidatos no hay discusión de ese tipo en las dos. Pero cuando vas a un debate, viste que se mezcla, como que se mezcla la manera de preguntar, el arrebato, la contundencia, y por ahí eso es en la rascadita por arriba. En el fondo, en lo profundo, no se llega a analizar todos los temas. Pero lo que pasa es que no hay una decisión de discutir ni el presente ni el futuro. Se discute demasiado el pasado. Me parece por falta de respuesta a los temas que tiene la Argentina hoy que resolver. No le interesa ni a Cambiemos, a propósito de que hasta hace un año y medio atrás gobernaron y bueno, dejaron más inflación, más desocupación, más endeudamiento, y menos a este gobierno, que no encuentra solución a los problemas que atraviesa la Argentina. La Argentina va a tener inflación de más de 50 puntos, ya está en 52.5%. Bueno, el año anterior creo que fue menos, ¿no? Hernán, por la pandemia, pero porque hubo menos consumo. El año anterior sí fue 20. Pero el 19 fue 54%. Sí, ¿no? Hay 23 millones... Bueno, eso no cambió. 500.000 personas que están bajo la línea de pobreza, esas cosas las que hay que discutir. ¿Y sentís que el otro día el debate no se discutió? No se discuten esas cosas, ni en el debate ni en ningún lado. Ni en notas individuales. No se discuten esas cosas. Bueno, discutámoslo después de la pausa. Estamos hasta las 7 de la tarde, señor Florencio Randazzo, bienvenido. Justo preguntaba y aproveché para contarle, así que acá estamos. ¿Qué hora es? 6:10, estamos perfectos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poquito de lo que no se puede profundizar en un debate o en una campaña o nunca, y lo que considerás que se debería, si te pido el top 5 de los temas que deberían profundizarse. Primer tema, en la Argentina, si no resuelve el tema de la inflación, no hay ninguna posibilidad de crecer. Los países que tienen inflación por encima del 20% no crecen. La Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, trabajo. Ahora, es imposible ¿Cómo se reduce la inflación? Bueno, es una discusión, pero digo, vamos al top 5 y después, después el tema del trabajo. Es imposible que pueda generar trabajo si no hay ahorro, no hay inversión, se desalienta el ahorro en la Argentina. No hay inversión y, por supuesto, no se genera trabajo. Hay una presión sobre el sector productivo que, a mi criterio, es equivocada. Ahí tenés un gran componente que es la generación de trabajo.
Inseguridad. Digamos, nos han hecho creer que la inseguridad es un fenómeno natural. Está claro, a largo plazo tenés que reconstruir el tejido social. Ahora es mucho lo que se puede hacer. Si vos articulás la fuerza de seguridad con la justicia y con el Parlamento sancionando leyes, en realidad que vaya en el sentido de aquel que delinque, aquel que viola la ley, termine preso. Y educación. Ahí en educación tenés varios capítulos. Tenés el capítulo primero de conectividad, de cómo recuperar a los pibes que perdieron en la pandemia la regularidad, de cómo pones en marcha una ley que se votó hace 14 años en Argentina. En Argentina no hay gestión, no existe la gestión. Está divorciada la gestión. El tipo que está en la política cree que la gestión es algo alejado de él, cuando en realidad es la herramienta más importante que tienen los gobiernos para transformar la realidad. Inflación. Yo creo que la inflación, primero creo que la Argentina ha decidido vivir en una democracia representativa. La democracia tiene leyes en el mundo, una democracia como la que decidió vivir Argentina. Nosotros las respetamos. Sí. Economía de mercado. ¿Estamos de acuerdo que la Argentina es una economía de mercado? Bueno, eso también tiene leyes. La Argentina no respeta ninguna. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo la resuelve el mundo? Ya no Alemania, Francia, no. Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay. Son países que tienen la inflación que la Argentina tiene anual, la Argentina tiene mensual anual. Tiene anual. Entonces digo, medio, entonces tenemos que primero tener la decisión política, que es un tema que lo tenemos que resolver. Porque en realidad la inflación genera un daño muy importante. Te pregunté cómo se palea rápidamente, ¿cómo sería? Yo creo que solución rápida no hay. Primero tiene que haber un acuerdo político de todos los sectores. ¿Pero qué es? ¿Quitando impuestos, dando más generando ahora trabajo? yo ahora te doy por lo menos las cuestiones que yo creo que serían fundamentales, digamos, como decisiones políticas a tomar. Primero tiene que haber una decisión política, entender que la inflación nos hace daño importante a todos. Sí, obvio. A todo, no tiene previsibilidad de cara al futuro, no sabemos cuánto valen las cosas, cuánto vale un paquete de yerba. Salió en los precios controlados 4.70. Yo pago la paga de un montón de tiempo 4.30 y ayer la pagué 4.50. Así que el precio controlado, si creemos que vamos a controlar la inflación con precio controlado, estamos equivocados. Entonces yo digo, ¿cómo la controlás? Mirá, primero el Estado tiene que ser un Estado más eficaz. Este es un Estado, ni el Estado macrista, que digo con respeto a la idea de que el Estado no tiene que intervenir. Si el Estado es neutral y no interviene, se agudizan todas las desigualdades en una sociedad como la nuestra, sociales, económicas, de todo tipo. Ni el Estado, digamos, del kirchnerismo, digamos, donde en realidad se mide por el volumen de gasto, por la cantidad de personal que tiene, por la cantidad de regulaciones. El Estado tiene que definir prioridades. Para mí las prioridades y la política distributiva más importante que tiene quienes venimos del peronismo son los servicios básicos esenciales, que el pibe vaya a la escuela y tenga una educación que lo permita poner en el mismo línea de largada que el resto, sea pobre o sea rico. Ahora, perdón, Florencio, pero vos el discurso que vos estás teniendo, que está muy bien lo que decís, está muy emparentado con el peronismo que está en otros espacios. Sí, con el peronismo que está dentro del espacio de Juntos, con el peronismo, con el cordobeísmo, digo. Mariano. Me parece a mí que, lo que vos estás diciendo no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Y te pregunto esto, ¿vos también sos del AE pero Macri? ¿Vos también decís el AE pero Macri o no? No es parte del pasado, no tenemos que mirar el pasado. No, digo, ¿cuál es la visión que tienen, digamos, el macrismo sobre el Estado? Por eso yo disiento con los compañeros que se dicen peronistas y están en ese espacio. Yo no comparto ese espacio ni nunca lo compartí, ¿entendés lo que digo? Yo fui crítico el primer día, con ganas con que le vaya bien, está claro, como creo que todos nosotros, porque tenemos hijos acá ahora. Ahí tenés un gran capítulo, que es prestar servicios públicos de calidad, salud, educación, seguridad, justicia y tener un plan de desarrollo, primera decisión. Después tenés que incrementar las exportaciones. Las exportaciones son clave en la Argentina porque en realidad tenés un problema de restricción de dólares, producto de que tenés una matriz, digamos, productiva importadora, en un mundo cada vez más competitivo, donde el mundo no son compartimentos estancos, son vasos comunicantes. Como la economía argentina es similar al resto del mundo. Entonces ahí tenés otro capítulo. Tenés que tener una emisión de dinero razonable, de acuerdo a la demanda, en la cual por ahí emitís más en situaciones como la pandemia, pero no puede ser la regla eso. Claro, puede ser lo que te y salve cuarto, siempre. tenés que tener trabajo formal. La Argentina tiene que generar trabajo y tiene que descomprimir la presión fiscal sobre los que generan trabajo. Florencio, Sí. pero respecto nuevamente de la cuestión de la inflación, pero no lo terminé de entender. ¿Cómo resolvés o cómo proponés vos la resolución de la inflación? Te estoy planteando una ley de estabilidad económica. ¿Pero qué es eso? Con todos los sectores políticos. Acuerdo con los sectores, lo que está planteando el gobierno actualmente. Empresario, no, pero el gobierno tiene cero credibilidad. Nada. Está bien, pero vos proponés la misma oferta, pero Pero no que no tiene credibilidad, ¿por qué no con lo alguien hace? que lo pero se crea, va a terminar digamos. con inflación de 52 puntos. ¿De qué estamos hablando? Y el año que viene se prevé una inflación de 70. Pero planteás acuerdo con los actores. Por supuesto. Bien. Y después, ya te dije, decisiones.
El Estado tiene que ser mucho más eficaz. Primero, tener que tener una política exportadora. ¿Qué decimos nosotros? A los sectores que exportan en la Argentina y exportan por encima de lo que exportaron los 2 últimos años, el incremental, 50% de retenciones y en materia prima. Si tiene valor agregado de origen industrial, de origen agropecuario, por encima de lo que exportaron en los últimos años, el incremental 0, porque vos tenés que generar trabajo e ingresos de dólares. La liquidación de la cosecha de este año es más alta con retenciones que la de los últimos 20. ¿Pero qué tiene que ver? No sé qué, yo no termino de entender cómo, porque da la impresión, por lo que planteás, que hay una limitación a la exportación por las retenciones, pero los datos no muestran eso. No, vos tenés que en realidad tener una política, no olvídate, no es una cuestión ideológica esto, del campo, no campo. No es un problema ideológico. Todos los sectores que exportan. ¿Cómo mejorar la exportación? Todos los sectores que exportan, ¿sí?, por encima del promedio, hay que, digamos, darle un estímulo económico. En realidad van a ganar más y está muy bien porque van a generar más trabajo, van a generar más ingresos de dólares. Y a mí me parece... Lo que digo es que cuando hiciste eso no te pasó eso. O sea, cuando Macri bajó las retenciones no exportaste más. Entonces te pregunto de nuevo, ¿cómo haces para mejorar la exportación? Son un conjunto de medidas. Yo no creo que no vayas a mejorar si vos les decías que exporta materia prima de valor agregado, si en realidad exporta más de los últimos 2 años, no le cobras retenciones. Es un conjunto de cosas. O sea, lo que estás diciendo, para hacerlo un poco menos técnico para la gente incluso, es que ayudás a quien exporta mucho para que tenga trabajo y el país le vaya mejor. Totalmente. Y el productor venda más. Al sector productivo, esa es una manera de ayudar económicamente. Al sector productivo le tenés que sacar presión. Es equivocado. El resto de los impuestos a los que dan trabajo. Porque decir, bueno, demos trabajo. A la gente le cuesta dar trabajo porque siente que tiene un montón de impuestos para tomar un empleado. Cada 100 pesos que cobra del bolsillo un trabajador, al empresario le sale 160. Si lo que tenemos que generar es trabajo, tenemos que tener una política en realidad que estimule la generación de trabajo. Ojo que no es solamente una decisión. Porque si no... si sostiene si al trabajador lo ayudamos y le sale 120 en vez de 160. Pero por supuesto, pero no solamente... Pero ¿por qué le cuesta 160 por cada 100? Pero no es solamente eso, no es solamente. Yo digo, sacarle presión al sector productivo en la Argentina, en una economía que vaya a un proceso de estabilización, al revés de lo que está ocurriendo ahora, y que fomente al tipo que produce, no que lo castiga. Acá se lo castiga al tipo que produce. La presión fiscal en la Argentina en los últimos años es del 42%, ¿sí?, sobre el Producto Bruto, cuando en la década del 90 era del 30%. Para que entendamos este dato, Remes-Lenikov, la década del 2004 al 2019, el Estado argentino, escuchá bien este dato, gastó 900.000 millones de dólares más. ¿Escuchaste? 900.000 millones. ¿A qué equivale eso? A lo que significó el financiamiento del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Florencio. Entonces la Argentina gasta mal, tiene que llevar a ser mucho más eficiente al Estado, a fomentar a los sectores que producen, porque si no, los resultados están a la vista. ¿Qué estamos discutiendo? 50% de pobreza e indigencia. Pero el aumento de la presión fiscal en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produce con el aumento de las retenciones en el 2003. Ahí pega casi un salto de entre 3 y 5 puntos. La verdad que vos tenés crecimiento después de eso. Es decir, cuando vos miras crecimiento contra presión fiscal, no te da la ecuación inversa que estás planteando. Primero vos no podés plantearle esta misma situación porque en realidad la situación en la cual nosotros asumimos la responsabilidad de conducir en el 2004 es absolutamente diferente. El dólar de 1 pasó a valer 4, había capacidad ociosa. Néstor Kirchner fue el único presidente. La Argentina tuvo 37 años de democracia, 31 años de déficit. Solamente 6 años para los que supuestamente es progresista tener déficit fiscal y déficit comercial. La Argentina tuvo superávit fiscal y superávit comercial con Néstor Kirchner. ¿Por qué para contratar una persona vos decís que cada 100 pesos pagás 160? Digo, tienen el costo. ¿Cuánto sale? Claro, cargas sociales. Cargas sociales, aportes patronales, riesgo. Yo tengo empresa. Si querés te cuento. Yo tengo salario. Y sin contar si tenés que pagar 47% más. Está bueno que lo cuentes, porque la verdad que no son los números. Pero no sé por qué pagas 160. Me digo que... Te sale, digamos, la carga que hoy tiene. ¿Cuál es el impedimento que hoy tiene alguien para tomar un trabajador? Tiene varios. ¿Cuáles son las cargas sociales de un empleador? Bueno, tiene el 11%, 3%, 1,5%, aseguro, RT. ¿Cuánto podemos llega? cansar. 47. No, suma 23%. No, 47. No, suma 23%. 47 más el del bolsillo. Y los 17 son del salario del trabajador. Bueno, pero lo que te 47 digo es... más el salario No, Mariano, no, soy contador, chicos. Hernán, yo también soy contador. Bueno, ¿sabés entonces que vale 23%? ¿Tenés empleado? Yo cuento chistes. Vale 23%. Me cansé de liquidar. Vos tenés empleado, yo tengo empleado. Yo tengo empleado, muchos empleados. No es 160. Pero es una carga enorme la que Florencio, tiene. acabas de decir que cada 100 pagás 160. Hernán, vos hablás con la gente que ¿por qué no toma un empleado? Pero está del otro lado la persona
y dice, che, pará, Pero es verdad bueno, que es carísimo, y no es eso. Escuchá lo que te digo. Puede que sea caro aunque no sea 160 de todos No, modos. pero es que no llega al 50%, le doy hasta la derecha Digo, si Mariano. fuese 140 por ahí también. Pero totalmente. Mucho, Te digo, quiero para decir el que en realidad hay un trabajador. impedimento. No tenés que grabar Digo, al tipo que para toma unificar. trabajadores. No seamos tontos, porque en realidad lo único que el peor favor que le hacemos a un trabajador es que esté en negro. El 51% está en la informalidad. Claro. ¿De qué es lo que estamos discutiendo? ¿Vos crees por qué la Argentina tiene los problemas que tiene? ¿Porque dije que es imposible resolver los problemas que tiene la Argentina? ¿Qué defendemos? Sí, ¿Qué es lo que estamos defendiendo? en general, Entonces la Argentina no puede diagnóstico- resolver la inflación, tiene pobreza, 23 millones de personas son pobres en la Argentina. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo no creo que eso se resuelva porque quiten ¿Pero las qué- de qué- contribuciones patronales. Pero que nadie de está... hecho, me da la impresión que sería lo contrario. Hernán, no me chicañes, Bueno, porque en no, realidad pero no la es chicana una es lo chicana. que permanentemente utiliza un sector de la Argentina y así Pero no estamos. es una chicana, es una una chicana. opinión. Si no te porque en parece realidad la tenés opinión, que me decís que resolver no te varias parece. cosas. Varias cosas. Yo no te dije solamente eso. Creo que hay que resolver varias cosas. Claro. Sacarle presión al sistema productivo en la Argentina, tratar que los trabajadores vayan a la formalidad. Yo soy peronista, yo jamás voy a votar nada en contra de los trabajadores. Sí me parece que la Argentina tiene que hacer las cosas diferentes a como las viene haciendo en los últimos El años. programa No tengo- Registradas, perdón. ¿te parece? ¿Cómo? El programa Registradas, que es justamente para esa... ¿Pero y dónde está eso? Pero lo acaban de lanzar. Pero ¿Estás por de eso acuerdo no o no? acaban de lanzar ninguna medida, ha tenido efecto porque no tienen confianza en este gobierno. Este es el problema que tenemos, un problema de confianza. Hay un presidente que ha pasado 1 año y medio y nadie le cree nada. Este Si es un tenés problema. un empleado doméstico y te dan 15.000 pesos, quizás está bueno para que lo registren. No Pero me vos- parece malo. Yo te voy a contar una cosa importante. Cuando estaba el gobierno de Néstor Kirchner fue una decisión interesante, que estos creo que son las decisiones que se deberían tomar. Cuando en realidad se tomaba un empleado para casas particulares, en realidad solo desgrava de ganancia. Se blanquearon 600.000 personas. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Sigue vigente esto. Esas son las cosas que tenemos que hacer. No perder tiempo ni discutir. ¿Entendés? tiene vigencia Esas son eso políticas que estimulan el... Perdón. Sí, sí, No, no, sí, sí, esas sí. son las políticas que estimulan que en realidad alguien tome un trabajador, que la Argentina vuelva a recuperar la posibilidad de crecer y generar trabajo, porque si no, no vas a salir de la pobreza. No nos queda más tiempo, tenemos que ir a una pausa mediante. Ya está con nosotros también Roberto García Moritán, que es candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Sí. Hablaste mucho y hablas mucho de gestión. Sí. Y vos fuiste un gran gestionador cuando te tocó estar en el oficialismo, con el DNI, con el pasaporte. Es decir, hablabas de que la gente de la política cree que la gestión es algo lejano. Y vos plasmaste que no sea lejano. Vos gestionaste bien esas cosas. Los trenes, el pasaporte, el DNI. De todo esto que estuvimos hablando, alguien como vos, sin tirarte flores a vos mismo, que tenga esas ganas y capacidad de gestionar, si hubiera esa voluntad política de gestionar mejor y más, ¿se puede? Rápido Sí, todo esto. pero por supuesto que se puede. Es una decisión política, entender que no podemos seguir conviviendo con este nivel de inflación, que tenemos que tener una posición, digamos, para favorecer a los sectores productivos, para que tomen trabajadores. Es una serie, ninguna va a resolver por sí sola el problema que tiene la Argentina. Claro, una batería de cosas. Lo que sí está claro que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y la Argentina cada vez está peor. Pero por supuesto que se pueden resolver las cosas, no tengan ninguna duda que se No pueden hagas resolver. siempre lo mismo si buscas resultados diferentes, dijo Einstein, señor. Eso es, ¿no? Así es. Gracias, Flaco, por haber venido. Muy Gracias a amable. ustedes. Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional. Vamos con vos por la provincia de Buenos Aires.